Lo que estoy a punto de contar hoy es algo que destruyó mi vida, pero te pido que no me juzgues, porque esto aún me duele profundamente. Si puedes, te pido tu ayuda para encontrar a mi hija. Puedes ayudarme suscribiéndote al canal y compartiendo este video, para que más personas conozcan mi historia. También agradezco mucho tus comentarios. Bueno, ahora voy a contar por qué hice esto con mi hija, a quien amaba tanto. Era joven, pobre y tenía miedo del mundo, pero nada justifica lo que hice. Vendí a mi hija, a mi pequeña Clara, y desde aquel día cargo con este peso en mi corazón. Hoy, a mis 80 años, decidí abrir mi corazón al mundo, con la esperanza de que ella, de alguna manera, escuche mi voz y sepa que nunca dejé de amarla. Hola, tengo 80 años y mis manos llenas de arrugas y manchas tiemblan mientras sostengo este pañuelo gastado. Estoy sentada en la misma mecedora en la que pasé tantas noches sola y siento que ha llegado la hora de hablar. He pasado toda mi vida escondiendo un secreto, uno que me quema por dentro como una herida abierta. Hoy, por primera vez, voy a decir en voz alta aquello que siempre temí admitir. Tal vez, si lo cuento, mi corazón finalmente encuentre un poco de paz. Tuve una hija. Era hermosa, tan pequeña, tan frágil. Recuerdo el olor de su cabello, el calor de su cuerpecito en mi regazo. Pero ella no veía este mundo. Nació ciega. Aún así, era la luz de mi vida. Sus ojos, incluso sin visión, brillaban de una manera que me hacía olvidar el dolor, el hambre, la soledad. Cada risa suya era como un milagro. La amaba más que a nada, más que a mí misma. Pero la vida no fue bondadosa conmigo. Era demasiado joven, completamente sola. No había nadie para ayudarme. Pasábamos días enteros sin comer decentemente. Recuerdo noches en las que la acunaba en mis brazos, intentando esconder mi propio llanto para no asustarla. Me prometía a mí misma que encontraría una solución, que ella tendría una vida mejor que la mía. Pero cada promesa que hice fue una mentira que conté para sobrevivir a la desesperación. Un día, alguien apareció en la puerta de mi casa. No recuerdo bien el rostro, solo las palabras que me ofrecieron como si fueran un alivio. Podemos darle una vida mejor. No necesitas sufrir más. Y junto con esas palabras, pusieron dinero delante de mí. Billetes viejos, arrugados, pero que significaban comida, un tejado, tal vez una oportunidad de seguir viva. Miré a mi hija y me dije a mí misma que lo hacía por ella, que era lo correcto. Pero la verdad es que vendí a mi hija. Me despedí sin tener el valor de mirarla a los ojos. La entregué a extraños, como si fuera un objeto. Y en el momento en que se alejó de mis brazos, sentí un dolor que nunca me abandonó. Nunca más escuché su voz. Nunca más sentí su manita buscando la mía. Desde aquel día, cargo con ese peso, como una cadena que me ata al pasado. Han pasado 50 años, pero el tiempo no borra nada. Todas las noches, antes de dormir, escucho su llanto en mi corazón. Todas las mañanas despierto con la misma pregunta. ¿Dónde está? ¿Está viva? ¿Me odia? ¿Me perdonaría algún día? No lo sé. Solo sé que no puedo dejar este mundo sin confesar. La vendí. Vendí a la única persona que realmente me amó. Y esa es la culpa que me acompaña hasta hoy. Recuerdo bien la casa en la que vivíamos. Si es que se podía llamar casa a aquello. Eran 4 paredes de madera vieja, el suelo de tierra apisonada y un tejado que dejaba entrar la lluvia. Cuando soplaba el viento, parecía que todo iba a derrumbarse sobre nosotras. Pero era el único lugar que tenía. Fue allí donde di a luz a mi hija, sola, con miedo y dolor. Nadie llamó a la puerta para ayudarme. Lloré, temblando de frío, mientras la sostenía por primera vez. Nació tan pequeña, tan frágil,
y yo no sabía nada sobre ser madre. Pero aún así, sentí un amor tan grande que me hizo olvidar el hambre que me consumía. Los días que vinieron después fueron los más difíciles de mi vida. No había suficiente leche para ella, ni comida para mí. Caminaba kilómetros descalza hasta la ciudad para intentar conseguir algún trabajo, pero nadie quería a una chica tan joven con un bebé en brazos. La mayoría solo me miraba con lástima o desprecio. Regresaba a casa con las manos vacías, llorando, intentando ocultar las lágrimas a mi hija. La acunaba en mis brazos y cantaba bajito para que no sintiera el vacío del estómago. Ella era diferente. Lo noté desde el principio. Nunca me miraba a los ojos. El tiempo pasó y no seguía mis dedos con la mirada. No reaccionaba a la luz. Poco a poco, entendí que mi hija nunca vería el mundo a su alrededor. Era ciega. Recuerdo cuando me di cuenta claramente de eso. Lloré tanto esa noche que pensé que iba a morir de tristeza. Pero ella no lloraba. Solo sonreía, y esa sonrisa era la única luz que tenía en aquellos días sombríos. Aún así, la vida se volvía cada vez más cruel. Llegó el invierno, y nuestras ropas eran pocas. El hambre ya no era una sensación pasajera, era un dolor constante que quemaba por dentro. Había noches en las que me acurrucaba en el suelo para calentarla, rezando para que sobreviviera. Hacía trabajos esporádicos, limpiaba casas por un plato de comida, pero nunca era suficiente. Me sentía una madre fracasada. Recuerdo un día en particular. Llovía fuerte y yo caminaba con ella en brazos, envuelta en una sábana fina. Llamé a varias puertas pidiendo trabajo, pidiendo comida, cualquier cosa. Nadie ayudó. Regresé a casa con los pies lastimados, la ropa empapada y el alma destrozada. Me acosté en el suelo con ella en brazos, intentando creer que las cosas mejorarían, pero en el fondo sabía que no lo harían. Fue en ese periodo que comencé a pensar en opciones que nunca deberían pasar por la cabeza de una madre. No porque no la amara, sino porque la amaba tanto que quería sacarla de ese sufrimiento. Estaba desesperada, y la desesperación convierte cualquier corazón en piedra. Nunca olvidaré ese día. El cielo estaba gris, pesado, como si el mundo supiera lo que estaba a punto de hacer. Desperté con la cabeza palpitando de tanto llorar la noche anterior. Mi hija dormía a mi lado, con el rostito sereno, sin imaginar lo que me pasaba por la mente. Ella siempre parecía tan tranquila, incluso en los días más difíciles. Acaricié sus cabellos finos y suaves y sentí mi corazón despedazarse. Quería protegerla de todo, pero en ese momento yo misma estaba a punto de entregarla a lo desconocido. Hacía semanas que una mujer venía buscándome. Decía que podía darle una vida mejor a mi hija, que tenía condiciones para cuidarla, darle comida, ropa, una casa de verdad. Decía que yo no necesitaba sufrir más, que podía empezar de cero. Escuchaba eso con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que tenía razón sobre mi miseria, pero también sabía que nada justificaba renunciar a mi bien más precioso. Esa mañana, ella regresó. Trajo consigo a un hombre que nunca había visto antes. Él parecía impaciente, como si estuviera comprando algo y no quisiera perder tiempo. La mujer, con una sonrisa que no lograba descifrar, me mostró una bolsa con ropa y una cantidad de dinero. «Podrás comer, podrás vivir sin miedo. Nosotros la cuidaremos», dijo, intentando convencerme. Estaba hambrienta, exhausta, sin fuerzas siquiera para pensar. Miré a mi hija, tan pequeña, envuelta en una mantita gastada, y sentí mi corazón gritar. Pero mi boca no dijo nada. Firmé un papel que ni siquiera leí bien. Me pidieron que entregara a la niña. Todo mi cuerpo tembló cuando extendí los brazos, entregándola a esa mujer. Ella sonrió, acomodó a mi hija en su regazo y dijo que todo estaría bien.
pero yo sabía que nada lo estaría. En ese instante sentí como si alguien hubiera arrancado una parte de mi alma. La niña lloró, un llanto bajo, como si sintiera que algo estaba mal. Intenté contener las lágrimas, pero fallé. Lloré de una manera que nunca antes había llorado, sintiendo un dolor que ninguna palabra en el mundo podría describir. Quería gritar, correr, recuperar a mi hija, pero mis piernas no obedecían. Me quedé parada, viendo cómo se alejaban por la puerta, llevándose mi corazón en sus brazos. Cuando el silencio volvió, la casa pareció aún más vacía. Estaba sola, con el dinero en las manos, pero me sentía más pobre que nunca. Esa noche, apoyé la cabeza contra la pared y lloré hasta no tener más fuerzas. Fue en ese momento que me di cuenta. La desesperación me había convertido en alguien que nunca quise ser. Y ese sería el peso que cargaría por el resto de mi vida. Los años pasaron, pero ese día nunca salió de mi mente. Cada noche, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar su llanto resonando en mi cabeza. Era un llanto bajito, casi como un pedido de auxilio. Siempre me pregunto si ella sintió que la estaba abandonando, si entendió que la entregaba a extraños. No importa cuánto intente convencerme de que lo hice por su bien, la verdad es que la vendí. Esa palabra, vendida, me corta como un cuchillo cada vez que lo pienso. Al principio me obligué a creer que había tomado la decisión correcta. Me decía a mí misma, ella está mejor ahora, tiene que comer, tiene ropa, tiene una cama limpia. Pero el consuelo nunca duraba mucho. La añoranza llegaba como una ola, arrastrándome al fondo de un dolor que no sabía que existía. Extrañaba su olor, la forma en que sostenía mis dedos cuando mamaba. Extrañaba incluso sus llantos, porque al menos significaban que estaba conmigo. El dinero que recibí se acabó rápido. La comida comprada con esos billetes no tenía sabor. Cada bocado era un recordatorio del precio que pagué. Mi propia hija. Con el tiempo me di cuenta de que no gané nada, solo perdí. La pobreza continuó. La soledad aumentó. Y la culpa me siguió como una sombra. Pasé años intentando saber dónde estaba. Preguntaba discretamente a las personas de la ciudad. Intentaba recordar el nombre completo de aquella mujer, pero todo parecía un borrón. No tenía fotos de ella, nada que probara que algún día existió más allá de mi memoria. Era como si el mundo hubiera borrado las huellas de mi niña, como si hubiera desaparecido por completo. Y yo envejecí con esa ausencia. Cada arruga en mi rostro lleva un recuerdo de ella. Cada cabello blanco es una noche que pasé llorando, imaginando si estaba bien, si estaba viva. Hubo días en que pensé en acabar con todo, pero la esperanza de volver a verla siempre me detuvo. Muchas veces soñé con ella. En los sueños, ella ya era adulta. No veía su rostro claramente, pero sentía que era ella. A veces me abrazaba y decía que estaba bien. Otras veces solo estaba de espaldas, alejándose, sin mirarme. Esos sueños me acompañaron a lo largo de los años, dándome fuerzas y al mismo tiempo destruyéndome. Hoy, con 80 años, sé que no tengo mucho tiempo, pero mi mayor deseo no es el perdón, porque no sé si lo merezco. Mi mayor deseo es verla una vez más, aunque sea de lejos. Solo quiero estar segura de que mi decisión, por más cruel que haya sido, no destruyó su vida. Necesito creer que a pesar de todo, ella tuvo una oportunidad mejor de la que yo podría haberle ofrecido. Fueron décadas de silencio, pero el peso que cargaba solo aumentaba con el tiempo. Llegó un momento en que ya no soportaba más vivir sin saber nada de ella. Envejecía, el cuerpo se debilitaba, pero dentro de mí había una voz constante que decía: búscala, haz algo antes de que sea tarde. Fue así que, a los 60 años, después de una vida entera escondiéndome de la vergüenza,
Reuní el valor para comenzar a buscar a mi hija. El problema era que no tenía casi nada, ni una fotografía, ni un documento que pudiera ayudarme. Solo recuerdos confusos y el nombre de aquella mujer que se la llevó. Un nombre que escuché una sola vez y que se perdió en mi mente con el tiempo. Aún así, comencé preguntando a las personas que conocí en el pasado, llamando a puertas, reviviendo recuerdos dolorosos. La mayoría de las personas ni siquiera me recordaban, mucho menos aquel episodio. Era como si mi hija nunca hubiera existido. Aún así, no me rendí. Comencé a frecuentar registros civiles, hospitales, iglesias, intentando encontrar algún registro de una niña ciega adoptada en aquella época. Muchas veces regresaba a casa derrotada, sintiendo que estaba buscando un fantasma. Pero cada vez que pensaba en parar, recordaba sus ojos. Aunque nunca vieron nada, los guardaba en la memoria como si fueran mi última esperanza. Con el paso de los años, me di cuenta de que mi búsqueda era también una forma de pedir perdón. Nunca supe si algún día tendría la oportunidad de mirarla y decir, «Lo siento», pero necesitaba intentarlo. Necesitaba mostrar que, incluso después de lo que hice, nunca dejé de amarla. Algunas personas me ayudaron, aunque no entendían muy bien mi historia. Una señora de la iglesia me escuchó llorar por horas y me dijo, «Tienes que creer que ella está viva». Un empleado del registro civil se conmovió con mi desesperación y comenzó a buscar registros antiguos. Pequeños gestos de bondad reavivaban mi esperanza. Hubo días en que pensé que estaba cerca de encontrarla. Escuché hablar de una joven ciega que vivía en una ciudad vecina. Mi corazón se aceleró. Tomé un autobús y fui hasta allí, caminando por las calles con un retrato que dibujé de memoria, preguntando por ella. Pero no era mi hija. Fue una de las mayores decepciones de mi vida. Aún así, la búsqueda nunca paró. Cada paso, cada información, cada mirada curiosa que recibí por contar mi historia, me daba fuerzas para continuar. Sabía que estaba envejeciendo, que mis fuerzas se agotaban, pero había una llama dentro de mí que no se apagaba. Una esperanza que decía, «Todavía la encontrarás, y cuando llegue ese día, podrás descansar». Hacía años que vivía en busca de cualquier señal de ella. Mi cuerpo estaba cansado, mis rodillas dolían, y a veces me preguntaba si tendría fuerzas para continuar. Pero algo dentro de mí no me dejaba parar. Era como si cada amanecer, cuando abría los ojos, una voz suave me dijera, «Hoy puede ser el día». Me aferraba a esa esperanza, incluso cuando todo a mi alrededor decía que era imposible. Fue en una tarde lluviosa que algo diferente sucedió. Estaba en un pequeño mercado, intentando comprar algunas cosas básicas con las monedas que tenía. La señora que atendía en la caja me reconoció. «Tú eres de aquí, ¿verdad? Me acuerdo de ti. La chica que pasó por tiempos difíciles». Lo dijo con una delicadeza que me hizo sentir vergüenza. Sonreí con timidez y respondí que sí, que era yo. Entonces comentó, casi sin pensar, «Sabes, hace muchos años escuché hablar de una familia que adoptó a una niñita ciega. Eran de aquí mismo». Mi corazón casi se detuvo. Era la primera vez en décadas que alguien mencionaba a una niña ciega adoptada en aquella época. Le pregunté quiénes eran, pero dijo que no recordaba el nombre, solo que esa familia se había mudado a una ciudad más grande en busca de tratamiento médico para la niña. No era una prueba, pero era más de lo que había tenido en todos esos años. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en mi cama, abrazada al pañuelo que siempre llevo, imaginando si esa historia podría ser sobre mi hija. Comencé a escribir todo lo que recordaba. El día de la venta, la mujer que se la llevó, la ropa que llevaba, hasta el olor de la mantita que la envolvía. Era como si mi corazón supiera que finalmente estaba en el camino correcto.
Al día siguiente fui a la ciudad vecina, la única lo suficientemente grande como para tener hospitales en aquella época. Entré en iglesias, llamé a puertas, conté mi historia sin vergüenza, a pesar de ver muchas miradas de juicio. «La vendí», decía. «Lo hice cuando era joven, pero he pasado la vida intentando encontrarla». Algunos me miraban con compasión, otros con frialdad, pero no me importaba. Haría cualquier cosa por encontrarla. Después de una semana de búsquedas, una señora de cabello blanco, sentada en la puerta de su casa, me escuchó con atención y cuando terminé dijo: «Conocí a una joven ciega. Vivió aquí muchos años. Era muy querida. Se llamaba Clara». Mi corazón se aceleró al escuchar el nombre. Clara. Era el nombre que le había dado a mi hija. En ese instante, sentí que estaba más cerca de ella que nunca en 50 años. Mis ojos se llenaron de lágrimas y, aunque no tenía pruebas, una certeza se apoderó de mí. Estaba en el camino correcto. Después de escuchar ese nombre, Clara, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Era como si, de repente, todo a mi alrededor se quedara en silencio. Me aferré a esa pista como una náufraga se aferra a un pedazo de madera en medio del mar. Regresé a casa esa noche con las piernas temblando, pero con el corazón latiendo tan fuerte que apenas pude dormir. Pasé horas reviviendo cada detalle del poco que recordaba de mi hija, preguntándome si ella aún usaba ese nombre, si estaba viva, si alguna vez pensó en mí. Al día siguiente comencé a caminar por las calles de esa ciudad con una determinación que no sentía desde hacía años. Fui de puerta en puerta, preguntando por Clara, contando mi historia sin miedo al juicio. Algunos miraban con lástima, otros me cerraban la puerta en la cara. Aún así, continuaba. Cada vez que alguien decía no saber nada, recordaba sus ojitos que nunca vieron el mundo, y eso me daba fuerzas. Visité iglesias antiguas, busqué en los archivos de la municipalidad, hablé con médicos jubilados, enfermeras y hasta comerciantes que trabajaban allí desde hacía décadas. Muchos ya no recordaban nada, pero algunos recordaban vagamente a una niña ciega que vivió en la región. Era muy querida, una niña tranquila y sonriente, dijo una señora. Al escuchar eso, mis ojos se llenaron de lágrimas. Eso sonaba exactamente como mi Clara. Con cada pedacito de información, comenzaba a armar un rompecabezas. Descubrí que Clara había sido criada por una familia que vivía en la parte más sencilla de la ciudad. Decían que estudió en una escuela especial y que siempre llevaba un cuadernito de anotaciones en braille. Esas pequeñas historias me hacían sentir más cerca de ella, aunque aún no supiera dónde estaba. Pero junto con la esperanza venía el miedo. Me preguntaba qué sentiría ella si apareciera frente a ella ahora, después de tanto tiempo. ¿Me odiaría? ¿Se negaría a escucharme? Ese pensamiento me desgarraba por dentro. La busqué no para lastimarla, sino para, de alguna forma, pedir perdón. Sin embargo, no sabía si tenía ese derecho. Aún así, continué. Pedí ayuda en radios locales. Hablé con profesores antiguos y asistentes sociales. Pasé días viajando en autobús, durmiendo poco, gastando cada centavo que tenía. Mi cuerpo dolía, pero mi alma estaba más viva que nunca. Por primera vez en medio siglo, sentía que estaba cerca de algo real. Hasta que, en una tarde fría, una joven empleada de una escuela especial me miró con atención al escuchar mi relato. «Creo que sé de quién está hablando», dijo. Mi corazón se aceleró. Ya no vive aquí, pero puedo decirte dónde encontrarla. Sentí mis manos temblar. Estaba a punto de descubrir dónde estaba mi hija. Salí de esa escuela con un pedazo de papel en las manos. En él había una dirección escrita con letra apresurada. Me detuve frente al edificio, sintiendo el viento frío de la tarde golpear mi rostro.
Respiré hondo, intentando reunir valor para dar el próximo paso. Pero, por alguna razón, mis pies se quedaron pegados al suelo. Miré esa calle silenciosa y por un instante imaginé a Clara saliendo por esa puerta. Imaginé su cabello oscuro, tal vez canoso ahora, su expresión seria o quizás serena, sus ojos que nunca vieron el mundo, pero que, aún así, siempre parecían ver más allá de lo que cualquiera podía. Sentí una punzada en el pecho al pensar en cómo su vida continuó sin mí, en cómo aprendió a caminar sola, sin haber tenido nunca mi mano para guiarla. Me quedé allí parada por minutos que parecieron horas. Las lágrimas comenzaron a correr sin que pudiera contenerlas. Había esperado 50 años por este momento, y ahora que estaba tan cerca, me vi invadida por un miedo que nunca había sentido. Miedo de que me odiara, miedo de que me rechazara, miedo de abrir una herida que tal vez ella había luchado por cerrar. Apreté ese papel entre los dedos y decidí irme, no por cobardía, sino porque me di cuenta de que esta historia ya no me pertenece solo a mí. Clara construyó su vida, encontró caminos sin mí, y tal vez el mayor acto de amor que podía tener en ese momento era respetar eso. Caminé lentamente de regreso a la terminal de autobuses. El mundo a mi alrededor parecía distante, empañado por las lágrimas que no paraban. Me senté en el asiento del autobús y observé el cielo oscureciéndose por la ventana. No sabía si había tomado la decisión correcta. Una parte de mí gritaba que debía haber tocado esa puerta. Otra parte decía que tal vez era demasiado tarde, que mi pedido de perdón ya no haría diferencia. Pero, incluso sin verla, sentía a Clara cerca de mí. Tal vez solo era mi imaginación, pero por un instante tuve la certeza de que ella estaba bien. Esa certeza trajo un poco de paz a mi corazón cansado. Ahora, de vuelta en mi hogar sencillo y silencioso, vivo con este recuerdo. Contar mi historia es la única forma de aliviar el peso que llevo en el pecho. No sé si algún día ella escuchará mi confesión. No sé si el destino aún nos unirá. Pero, en el fondo, quiero creer que, en algún lugar, Clara sabe que nunca dejé de amarla. A veces, cuando cae la noche y todo queda en silencio, pienso en ella. Imagino que, tal vez, del otro lado del mundo, ella también piensa en mí. Y eso, incluso sin un reencuentro, me da fuerzas para seguir viviendo. Porque algunas historias no terminan con abrazos, solo permanecen suspendidas en el tiempo dentro del corazón. Pero no pierdo las esperanzas de que un día aún la encontraré.